¿Qué les parece si abrimos Mateo? If you can open your Bibles to the book of Matthew. Usted ya sabe que estamos en Mateo, ¿verdad? We're in Matthew Porque seguimos con la serie del Sermón del Monte. because we continue with the series, the Sermon on the Mount. Yo no sé si hemos aprendido algo, I'm not sure if we've been able to learn something. espero que sí, I hope so. pero me gustaría que todos los domingos, ¿no? Pero tomando la palabra de hoy, By taking the Word of God today, que realmente se clave en nuestros corazones y la practiquemos. that it would be nailed into our hearts and we would put it to practice. Hoy vamos a estar con el sermón número 15 de esta serie. This is message number 15 from this series. Y estamos en Mateo 5, We are in Matthew chapter 5, versículo 33 verse 33, al 37. verse till verse 37. ¿Me lo permiten leer? I'm going to read it. Y mejor si lo leemos juntos todavía. It's better if we read it together. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro en un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Again, you have heard it said that it was said of those of old, you shall not swear falsely, but shall perform to the Lord what you have sworn. But I say to you, do not take an oath at all, either by heaven, for it is the throne of God, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. And do not take an oath by your head, for you cannot make one hair white or black. Let what you say simply be yes or no. Anything more than that comes from evil. ¿Se acuerdan ustedes, y quizás se acuerdan mejor que yo, Perhaps you remember better than I, aquella historia that story que si no mal me acuerdo se llama el pastorcillo mentiroso? It's called The Little Liar, the pastor who's a little liar. No estoy hablando del pastor del ministro, estoy hablando de un pastor de que cuidaba ovejas. I'm not talking about a minister pastor, I'm talking about the real pastor for sheep, shepherd. Básicamente la enseñanza Basically, the story goes on. era que aquel pastorcito It was that shepherd or pastor, tenía un perro muy guardián. he had a guardian, a dog who was a guardian, Entonces él se escondía por ahí y empezaba a gritar. and the dog would hide and he would begin to call out. Me agarró el lobo, el lobo, el lobo. Oh, the shepherd would hide and call out, the wolf has got me, the wolf is... Entonces el perro salía corriendo a donde sentía los gritos So then the dog would hear the pastor yelling and he would run to the para pastor defender al pastor, ¿verdad? to defend his pastor, Se encontraba con el pastor riéndose and the pastor would begin to laugh. y diciéndole que había sido una broma. And he would tell the dog it's just a joke. Y esto lo hacía y lo hacía y lo hacía mucho tiempo. And he continually did it and did it and did it. El problema es que un día vino el lobo de verdad But one day the wolf came for real. y el pastor gritaba, gritaba, gritaba. And the pastor began to call out the dog. Y el perro se quedó en el lugar donde estaba porque ya no quería que le tomaran más el pelo. And the dog stood still, didn't go see the pastor. Hasta que por allá gritó tanto el pastor que el perro se dio cuenta que era verdad. And the pastor began to yell even louder so that the dog realized it's for real. Y lo fue a rescatar. And he went to rescue him. ¿Por qué no lo hizo al principio? How come he didn't do it at the beginning? Por la mentira del pastor, Because of the pastor's lies. que ya no le creía. The dog didn't believe the Y pastor casi le anymore. cuesta la vida al pastor And it almost cost the pastor's life por andar haciendo cosas que no debía. for doing things that he should have never done. Y hoy tomando este pasaje, And today, reading this passage, se nos habla de la honestidad que debemos tener los cristianos al hablar. talks about the truthfulness that we should have when we speak. Hoy estamos en una situación, Today we find ourselves in a situation, en una sociedad in a society, donde se está produciendo un fenómeno where a phenomenon is being produced, y se produce lo que la Biblia ya anunció. and it's what the Bible already calls out. Que cuando se dice la verdad no se cree. That when people tell the truth,
person is not believed. Y cuando se miente, muchos creen. And when the people lie, many people believe. Y esto a todo nivel. And this is at every type of level. Usted y yo sabemos por muchos años, por mucho tiempo, You and I are aware of for many years, por ejemplo, cómo se maneja el mundo en la política. as an example, how politics works. ¿Cuántas promesas no se hacen antes de las elecciones? How many promises politicians give before their elections. Pero pasadas las elecciones, But after the election, es un muy pequeño porcentaje lo que se cumple. it's just a very few percentage of the promises that are Y lo que fulfilled. se cumple no está cumplido al 100% tampoco. And what they do promise and fulfill, it's not fulfilled to complete. ¿Cuántas personas hoy How many people today no creen lo que uno dice en la calle? don't believe what you tell them even on the streets? Y cosas sencillas. It's just simple things. ¿Por qué? Why? Porque hay desconfianza. Because there's no trust. Y porque hay una historia And because there's a story de mentira, of lies, de formas de hablar que engañan. of ways of talking to people that trap people. Entonces hay una sociedad desconfiada So that there's a little trust in our society. y hasta frustrada muchas veces. And they get frustrated because of that. Pero la Biblia nos dice But the Bible tells us cómo debe ser nuestra conducta como ciudadanos del reino de los cielos. how our conduct should be because we belong to the kingdom of heaven. Antes de entrar al pasaje, Before entering into the passage, recuerden lo que venimos hablando durante toda esta serie. remember what we've been saying before in the other series. Y sobre todo después de decirnos que somos la sal y la luz del mundo Especially after hearing that we are the salt and the light of the world, y que Jesús vino a cumplir la ley y que nosotros también debemos cumplirla. and that Jesus came to fulfill the law that we should always also be able to fulfill. Ahora, por la capacidad que tenemos en el Espíritu Santo, Because of the capacity and the help of the Holy Spirit, Jesús expone las enseñanzas de los fariseos y escribas Jesus exposes the teachings of the Pharisees and the scribes y su falsedad en esta enseñanza and their false teaching, y la contrasta con su propia enseñanza. and he puts it in contrast to his own teaching. Entonces empieza a usar la frase oísteis que fue dicho. So then the phrase becomes familiar. You have heard that it was said, Y ya vimos la primera comparación and we saw the first en comparison cuanto al mandamiento no matarás. where the commandment of you shall not kill, Después en cuanto al adulterio. and then after about adultery, Después también comparó la enseñanza en cuanto al divorcio. and he also compared the teaching of the Pharisees with divorce. Y hoy la enseñanza que vamos a ver And today the teaching that we're going to see, tiene que ver con una costumbre que había en la it época. has to do with the custom of those days. Porque dice el versículo 33, Because verse 33 says, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, and it says, again you have heard that it was said of those of old, no perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos. you shall not swear falsely, but shall perform to the Lord what you have sworn. Hoy quiero tratar el problema de las cosas que decimos, Today I want to deal with the things that we say, pero más exactamente con la veracidad que debemos hablar. but more exactly to the point of the truth that we should speak. Para eso quiero dividir este pasaje en tres. So I want to divide this passage into three Y sections. lo primero que quiero hablarles es de este pasaje, de enseñanza, I want to speak about this teaching. que nos llama la atención en el versículo 33. It calls to our attention in verse 33. Porque Jesús dice, no perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos. Because Jesus says, you shall not swear falsely, but you shall perform to the Lord whatever you have sworn. Pero yo lo invito a que usted lo busque en la Biblia. But I invite you to look for yourself in the Bible, ¿Dónde está ese mandamiento? where the commandment Y is. para ahorrarle tiempo ya le digo que no está. And to save yourself time, it's not there. Porque le podría dar tiempo, usted está 2 o 3 semanas buscando y no encontramos, entonces yo ya llevamos todo eso. So you don't waste your time, that commandment is not there. Porque esa expresión Because that expression que está utilizando Jesús, that Jesus is using no here, perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos, no existe. you shall not swear falsely, but you shall perform to the Lord whatever you have sworn, that doesn't exist. Estas no son las palabras exactas que se encuentran en el Antiguo Testamento. These are not the exact words you find in the Old Testament. Pero recuerde que lo que Jesús está exponiendo But remember what Jesus is es exposing las enseñanzas de los fariseos y los escribas. is the
false teachings of the Pharisees and the scribes. Entonces los escribas habían tomado varios pasajes del Antiguo Testamento So then the scribes had taken many passages of the Old y Testament lo habían resumido en esto. and they had reduced it to this. No perjurarás si no cumplirás al Señor tus mandamientos. You shall not swear falsely, but shall perform to the Lord whatever you have sworn. Déjeme decirle algunos de los pasajes que se tomaron para hablar de esto. I'm going to give you a few passages that were taken to reduce it into this. Por ejemplo, Éxodo 23. For example, Exodus 23. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. You shall not take the name of the Lord your God in vain. También tomaban Deuteronomio 6:13. Also, they would take Deuteronomy 6:13. A Jehová tu Dios temerás You shall fear the Lord your y God, a Él solo servirás and you shall only serve y Him, por su nombre jurarás. and by His name you shall swear. Levítico 19:12. Leviticus 19:12. Y no juréis falsamente por mi nombre, And do not make any false oaths in my name, profanando así el nombre de tu Dios. profaning therefore the name of your God. Yo Jehová. Me, Jehovah. Entonces los escribas y fariseos estaban familiarizados con estos textos. So the Pharisees and the scribes were familiarized with these texts. Y de ellos sacaron esta enseñanza. So that they took out a teaching from these texts. No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tu juramento. You shall not swear falsely, but you shall perform to the Lord your God that Entonces, you have sworn. lo que hacen los escribas y fariseos So what the scribes and Pharisees end up doing, es apoyar su enseñanza con citas del Antiguo Testamento. it's to make up their own teaching based on Old Testament Y eso es lo texts. primero que tenemos que comprender para poder entender todo el pasaje. And that's what we need to understand so that we can understand the full passage. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis en uno de estos mandamientos, But I want to make a small parenthesis in one of these commandments. porque cuando hablamos de nuestra transparencia al hablar, Because when we talk about our de transparency, nuestra when we speak, veracidad al hablar, of when we speak the truth, no podemos tomar los mandamientos solo en algunas áreas, sino en todas las que el mandamiento se refiere. we cannot pick and choose the commandments, but we have to take the whole of them. Porque en Éxodo 23 se nos dice que no tomarás el nombre de Jehová en vano. Because in Exodus 23, it says that you shall not take the name of the Lord your God in vain. Y esto se aplicaba a los judíos, los hebreos lo aplicaban en todas las áreas de su vida. And the Hebrews would apply this into all the areas of their lives. Y básicamente podemos encerrarla en tres, And basically, you can close them, break them down into en tres puntos. 3 points. Uno es la mentira, One is to lie. otro es la profecía falsa The other one would be false prophecy. y otro el juramento en falso. And then making an oath falsely. Que si lo queremos reducir también lo reducimos en uno. If you want to reduce it to one, you can reduce it to one. Todo es mentira, engaño. Everything is a lie. Everything is a betrayal. Entonces para el hebreo no tomar el nombre de Jehová en vano o del Señor en vano ocupaba todas las áreas de su vida. So to the Hebrew mind, not taking the name of the Lord your God in vain would cover all the areas. Y nosotros tenemos que también tomarlo como la Biblia nos dice. And we have to take it for what the Bible says, how we have to Porque take it. nuestra forma de hablar tiene que ser transparente. Because the way we speak should be transparent. Pero no solo dentro de la iglesia, sino de toda nuestra vida debe ser de esa manera. Not only within the church, but our whole lives should be transparent. Y el énfasis que quiero hacer And the emphasis I want to make here, es en un punto donde muchas veces pasamos por alto este mandamiento. a point where perhaps we just neglect, Y quizás uno de los que más está atacando la iglesia de hoy. and perhaps one of the most that's being attacked the church today. Y es justamente cuando personas toman el nombre del Señor en falso y dan un mensaje en el nombre del Señor. Is when people take the name of the Lord your God in vain and they falsely speak on God's behalf. Y lo acompañan con ciertas frases manipuladas. And they accompany whatever they say in God's name with manipulated verses. Por ejemplo, así dice el Señor. For example, the Lord El says, Señor me mostró. the Lord showed me. Siento de parte del Señor. Other people say, I feel on behalf of God. No estoy diciendo que Dios no nos hable a través de profetas. I'm not saying that God will not speak to us through prophets. Estoy hablando de aquellos que toman el nombre del Señor para decir un mensaje que el Señor no dio. I'm speaking about the people that take the name of the Lord their God in vain and that say things that God did not say. Y estamos en una época And we are in a time, donde, como nos avisó el Señor, as the Lord told us, lo falso se va a levantar junto con lo verdadero whatever is false will be raised up with whatever is truth. y va a confundir. And it's going to confuse people. Y esa es la intención, confundir. And that is the intention, to confuse. Y apartar a las personas de lo verdadero y llevarlo hacia lo falso. And to take the people from the truth
to the false. Entonces hoy nos resulta mucho más fácil So today is a lot easier esperar que alguien nos dé un mensaje de parte del Señor to wait for people to speak on behalf of God to you que leer la palabra del Señor y obedecerla. than to read the word of God and obey it. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? What does God want from us? Y entonces empiezan a fluir profetas que no lo son, So then prophets come about that they're not o como prophets, lo llama la Biblia, falsos or profetas, as the Bible calls them, false prophets. y para sorpresa de muchos de nosotros, And to our own surprise, están teniendo mucho éxito. they're having a lot of, they're succeeding. Estoy hablando de la gente que los acompaña y que los va a ver y que los visita y que quiere palabra de parte de ellos. I'm talking about the people that follow these false prophets and that, you know, their popularity grows and grows. Pero eso no es sorpresa tampoco, But that's not a surprise porque en either, los últimos tiempos because in the last days, esto va a suceder. this will Y happen. estamos en los últimos tiempos. And we are in the last El days. problema es que The nosotros problem is that we debemos haber rechazado lo falso should know how to reject what's y false condenarlo, and condemn it, no dejarlo entrar, not let it come in, darle cabida not let it have its y place, no denunciarlo como si no pasara nada. and to denounce it, and not to denounce it as nothing happened. Porque en el Antiguo Testamento Because in the Old y en Testament, el Nuevo and Testamento, also in the New cuando Testament, alguien decía, when somebody says, así dice el the Señor, Lord says, esa palabra no podía fallar. that word could not fail. Porque si el Señor decía, iba a suceder. Because if the Lord said, it would happen. ¿Qué sucedía en el Antiguo What Testamento? would happen in the Old Testament? Cuando alguien tomaba el nombre del Señor en vano. When somebody would take the name of the Lord their God in Y eso vain, no sucedía. and that wouldn't happen. En capítulo 13 de Deuteronomio, In chapter 13 of the book of ¿sabe lo que Deuteronomy, dice la you know Biblia? what the Bible Que says? muera apedreado. May he be stoned to Pero death. hoy, But today, los falsos profetas false prophets, no solo no ven ni una piedra, not only that they get one stone, sino que ven mucho dinero, but they see a lot of money, comodidades, comfortable. el aplauso de la gente, People applaud them. y no se levanta nadie And nobody raises up en esas congregaciones in those a congregations denunciar en el nombre del to Señor denounce them in the name of God, que ese mensaje es falso that message is false, y que tal persona debe and arrepentirse that person should repent, porque no está hablando en el nombre del Señor, because they're not speaking on behalf of está God. hablando cosas que él o ella sienten. They're just speaking things they feel. ¿Y saben qué? And you know what? Están rompiendo el mandamiento. They're breaking the commandment. Están hablando palabra que Dios nos les dio. They're speaking a word from God that God did not give to them. No solamente se trata esto de hablar, de no hablar mentira, It's not just about not speaking lies, sino que abarca todas las áreas de la iglesia. but it surrounds all the areas of the Y church. si alguien dice así dice el Señor y el Señor no dijo nada, And if somebody says the Lord said and the Lord didn't la say, iglesia debe denunciar esa the situación church should denounce y that no person permitirla más. and not let it happen anymore. Porque de otra manera Because or else estamos permitiendo la confusión. we are letting confusion come Y in. la confusión And confusion nunca viene de parte de Dios, never comes from God, viene de parte de it Satanás. comes from Satan. Por eso tenemos que tomar esta palabra en todo su sentido. That's why we need to take this word in its whole context. ¿Por qué el Señor dio estos mandamientos en el Antiguo Testamento? Why did the Lord give these commandments in the Old Testament? Justamente por lo contrario a lo que los seres humanos lo usaron. Because it's totally contradictory to how humans used it. Ustedes y yo sabemos que los mandamientos You and I know that the commandments revelan al Dios verdadero. reveal the living God, the true Dios es God. santo God is holy, y sus mandamientos revelan la santidad de Dios. and His commandments reveal the holiness of God. Pero la intención básica de este mandamiento, But the basic intention of de this no tomar command, el nombre del Señor en vano, that we shouldn't take the name of the Lord our de God no in vain, jurar, that to not take an oath in vain, básicamente basically, es justamente frenar en aquella época esa tendencia it's to stop in those days the tendency of people doing que that. como consecuencia de la caída del pecado, As a consequence of the fall in the Garden of Eden, el ser humano aprendió rápidamente a mentir. the humans began to learn to lie quickly. Fue la salida rápida. It was a quick exit. Aparece Dios. There God appears. ¿Qué hicieron? What did you guys do? Acababan de romper el mandamiento del Señor. They had just broken the command of the Lord. ¿Qué dijo Adán? What did Adam say? La mujer que vos me diste. The woman you gave me. Mentira rápida. Right, a fast line. Camino rápido y equivocado. He took the easy way out. Y Dios mira a la mujer y ¿qué dice la mujer? And God looks at the woman, and what did the woman say? Fue la serpiente. It was the Más serpent. mentirosa
cosas todavía. Even a moral Nadie se liar. arrepintió. Nobody Y repented. la serpiente, ni te digo, salió corriendo porque ahí le vino el palo enseguida. And the snake took off. Pero ese era uno de los objetivos. But that was one of the objectives. Frenar con la costumbre To stop with the de custom mentir, de cubrir las cosas, de hacer lo que está mal. of lying and covering things and doing what's El wrong. otro objetivo The other de objective estos mandamientos of these commandments, era el de restringir, it was to close off el de hacer juramentos vanos so that people wouldn't make false oaths. o juramentos por cosas que no valía la pena hacer un Or juramento. people would just make oaths for things that were not even worth making an oath for. Y en nuestras culturas, And in our cultures, ¿de dónde son los hermanos? ¿De África? what country are you Yo no from? sé cómo es en África. Congo. Congo. Yo no sé cómo es en el Congo. I'm not sure how it works in Pero Congo, en general en Latinoamérica but generally in Latin America, tenemos muchas malas costumbres we have many bad customs. y la aprendemos de chiquito. And we learn them from when we're little. Hasta conversando entre niños decimos esas cosas. Even when we talk as children, we say things like, No, te lo juro por mi abuelita. no, I swear by my grandmother. Hacemos esas cosas, ¿verdad? We do these O things. right? nunca We la say, hiciste esa. or you never did these things. ¿Cuántas veces maté a mi abuela en el liceo? How many times did I put my grandmother's life in Te danger? juro, no vine a clase porque te juro, mi abuela murió. You told the teacher, I swear my grandmother died. Mi abuela estaba cocinando en casa para cuando yo llegara. But my grandmother was cooking at home, and that's why I didn't go to school. Teníamos esa, te lo juro por mi madre, decimos un montón de cosas. People swear by their own mothers. ¿Por qué aprendemos tan fácil eso? Why is it that we learn so quickly to Porque make no these somos things? veraces. Because we're not speaking truth. Porque lo que estamos diciendo no es verdad. Because what we're saying is a lie. Y cuando decimos una verdad tenemos que acompañarla de un montón de apoyo. And when we say one truth, we need to lie. Apoyo de alguien o de algo. We need to accompany it by more excuses. O no has estado conversando con alguien Have you not been speaking to somebody? y te dice sí porque estuvimos en Europa la semana pasada. Because you tell the person tells you, oh, because we were in Europe last Y week. la persona enseguida dice, ¿verdad? Le dice a la esposa, ¿verdad que estuvimos en Europa? And the person tells their wife, really, right? Remember we were in Porque a Europe? veces la otra mete la pata y dice, ¿tú cuándo estuvimos en Europa? Distraída anda en otra cosa. And when people are trying to make up a fake story, No sabe que el esposo es un mentiroso, entonces and the person is just simply lying about going to Europe. tiene que con los ojos y con todo, ¿es verdad que estuvimos en Europa? So people make faces so that the other person would agree Y with la their otra lie. persona dice, sí, estuvimos en Europa. And then the other person says, oh yeah, Creo really, we que went to fue en Europe. Taiwán, dice la esposa, porque no sabe la geografía. Y mete la pata peor todavía. And one lie carries another. Una vez, esta te la cuento, una vez estábamos en un cumpleaños, One time I was at a birthday party, hace muchos años, no te preocupes. many years ago. Y la casa donde estábamos, And at the house that we were at the party at, la señora no cocinaba ni un huevo frito, no sabía hacer nada. the lady that was hosting the party did not know how to Entonces cook. compró la comida hecha. So then she bought food that was already made. Las cosas que allá se compran en los cumpleaños, tortas, pebete, masita, Things that you just buy at the bakery and sandwiches and things like that for a birthday party. vámonos de acá. Bueno, siempre hay un preguntón. And there's always somebody raising the question. ¿Qué te importa la comida si está rica? Comela y dale y disfrutar, ¿verdad? People always make this question. Pero apareció uno y dice, ¡ay, qué rica la torta de jamón y queso! And the person said, oh, this cake is so good. Y le dice a la señora, ¿la hiciste vos? And the guy asks the lady, did you Y make yo que this? sabía la historia me quedo mirando así. And I knew that the lady had Y bought adelante everything. mío dice, sí, la hice yo. And the lady was standing in front of me and she said to the guy, yeah, I baked ¿Y everything. qué hace el que pregunta? Pregunta más, ¿no? Porque preguntó no termina nunca. And he asked that question. Todos esos trabajan en migraciones, los preguntones. Preguntan siempre. ¿Y cómo la hiciste? And then the guy asked her, how did you make it? Y la señora empezó un poco de harina. And she began to stutter and say a little bit of Y empezó flour. a mirar para todos lados pidiendo un salvavidas And porque she no sabía qué más began decir. looking everywhere for an excuse.
Porque es una tendencia humana Because it is a human tendency a mentir hasta por cosas tan tontas. to lie for such stupid things. Y en aquel tiempo los judíos juraban por cualquier cosa. And in those days, the Jewish people would just swear for Entonces anything. los mandamientos así, Dios dio estos mandamientos con la intención de frenar todo eso. So God gives these commandments with the purpose of stopping people Porque from lying. recuerde algo que también tiene que ver con nosotros y cuando termine se lo voy a decir. Remember that this has to do with us. Israel fue llamado a mostrar al Dios verdadero. Israel was called so that they could show the living God. Pero imagínense un pueblo de mentirosos hablando de Dios. But imagine a people of lies ¿De talking about de God. qué Dios me están hablando? What God are you talking to ¿Qué me Dios about? me están presentando? What God are you presenting to me? Esto es lo que Jesús empieza a atacar ahora. This is what Jesus began to contrast Porque now. los fariseos tomaron y los escribas tomaron estos Because mandamientos the Pharisees and scribes took these y commandments lo empezaron a aplicar a su manera. and they began to apply them in their own way. Porque su interpretación Because their interpretation empezó a ser errada. began to be false. El énfasis que ellos hacían The emphasis that they would give no era más que nada en tratar de no tomarás el nombre del Señor en vano, ¿verdad? Dice lo que Jesús está repitiendo. it wasn't just about not taking the name of the Lord your God in vain. El énfasis que ellos hacían The emphasis that they would make, es en no tomarás el nombre del Señor. you shall not take the name of the Lord. Y la parte de en vano, ellos lo aplicaban muy ampliamente. And then the rest of it, in vain, they would apply it in a very ample way. Es decir, que esta interpretación It's to say that this interpretation, tenía más que ver con sus conveniencias. it had to do with their own convenience. Como ya lo vimos en todos los otros oíste que fue dicho. As we read before, when Jesus tells them, you have heard that it was said, Que con lo que en realidad Dios quería hacer. with a contrast in what God really wanted to do with Y this. una interpretación errada And a wrong interpretation, nos lleva a una práctica falsa. it takes us to a wrong Y practice. eso no tiene que ver con nosotros hoy. And this has to do with us today. Si nosotros If we aprendemos mal la palabra de Dios, If we learn the word of God in the wrong way, vamos a vivir un cristianismo errado. we will learn to live a Christianity Y the wrong eso way. lo vemos en muchos lados. And this we see in many Donde places, se enseña erradamente where they teach falsely y la gente vive falsamente. and people live in a false way Porque no le han enseñado correctamente. because they haven't been taught well. Entonces los escribas y fariseos enseñaban e interpretaban mal. So that the Pharisees and the scribes would interpret it wrong. ¿Y a qué llevaba esto? And what would this take A que la people? gente viviera falsamente. It would take the people to live in a false Y les voy way. a contar un poquito lo que se hacía en aquella época, la época que Jesús está enseñando el I'm sermón going del to tell monte. you a story based on the times of Jesus when Jesus was teaching this. Había dos cosas reprobables sobre los juramentos. There was two things about the making oaths. La primera de ellas The first one, era lo que ellos llamaban juramentos frívolos. it was what they would call the oaths of Frívolo, ayúdenme ustedes, frivolation. Frívolo. Alguien que nos ayude con una traducción. Frívolo, algo frío, algo que no tiene por qué hacerse. it was just plain oaths Yeah. that didn't need to be made. People didn't need to make oaths about. Cuando no era necesario. When people not necessarily would have to make an oath. No era adecuado hacer un juramento. It wasn't required of the person to make an oath, but they would still make it. Entonces en aquella época se habían tomado frases muy comunes. So in those days, they would make up phrases that were very common to people. Entonces los hebreos empezaban una conversación, So then the Hebrews, the Jewish people, would begin a conversation. por ejemplo diciendo por mi vida, For example, for my own life, y decían lo que tenían que decir. and then they would say whatever they needed to O say. también decían por mi cabeza. Or they would also say, for my head. O también más fuerte decían que no vea yo el consuelo de Israel si pasa tal cosa. They would also say, may I not see the prosperity of Jerusalem if this happens. Entonces con estas frases So then with these phrases, le daban peso a lo que decían they would give weight to their declaration, para intentar de que los otros le creyeran. so that other people would believe them. Es decir, es tan serio lo que estoy diciendo que te lo juro por mi cabeza. It was so serious what they were saying that they would say, I swear it by my own head, O por mi vida. or for my own life. Hoy
por hoy hay gente que dice, te lo juro por mis hijos. Some people say today, I swear it by my own children. O por Dios. Or they say, I swear it by God. Y cuanto más mentiroso es, más peso le pone, ¿verdad? Por Dios, por los santos, por las estrellas, le mete todo ahí. The more of a liar the person is, the more weight they try to give to their own Esa statements. era una de las costumbres. And that was one of the ways people Había talk in otra those days. costumbre entre el pueblo. There was another custom in Y era in those peor days. todavía. And it was even worse. Y había un juramento que ellos hacían, And there was an oath that they would make. que se llamaban juramento, esta regla, evasivos. It was a type of oath that they would make. Es decir, dividían los juramentos en dos. They would divide the Miren the oaths into two Qué mal sections. que estaba la sociedad. Dividían en dos los juramentos, They would divide it into two. y uno eran los que eran vinculantes, One of them was the took you to something, y otros los que no eran vinculantes. and the other type of oaths that would not take you to something. Entonces, cualquier juramento So that any type of oath que evitaba el nombre de Dios that would neglect, in a way, the name of God, no era vinculante. it wouldn't take you to what they were swearing Es to. decir, que la persona To say that the person podría romper ese juramento. could break that oath. Entonces, So then juraba por algo they would make an oath for que something no inmiscuía el nombre de Dios. that wouldn't involve the name of God. Entonces, para hacerlo más claro, So to make this more clear, una persona venía a person would come y conversaba contigo. and they would speak to you. Y entonces te decía, te lo juro por mi cabeza, So then they would say, I swear it by my own que head, para mañana te pago lo que te debo. that I will pay whatever I owe to you for tomorrow. Pero venía mañana But the next day would come y no aparecía el and atorrante. the person who made the oath wouldn't appear. ¿Por qué? Why? Porque se cubría Because he would cover himself. el juramento, no incluía el nombre de Dios. Because his oath didn't involve the name of God. Entonces vos después lo encontrabas 2 o 3 días por ahí. So then you would see this person who made an oath to you a few days later, Te estuve esperando hace 2 días para que me pagaras todo. and you would tell them, I was waiting for you to pay for everything. ¿Qué pasó? Me lo juraste. What happened? You swore Ah, to pero me. yo no te juré por el nombre de So Dios. then the person would say, well, I didn't swear by God. Fíjense cómo se manipulaba la gente. People would manipulate each other. ¿En quién podías confiar? Who could you trust in those days? Porque ya ni los juramentos se honraban. Because not even promises people would make would be La honored. palabra ya no tenía valor. Their words would have no value Pero hay whatsoever. una idea detrás de este But pasaje there's an idea behind the donde passage. Jesús dice, pero yo os digo, But Jesus says, but I tell you, no juréis en ninguna manera. do not take an oath at all, Y miren lo que dice, ni por el cielo porque es el trono de Dios, either by heaven, for it is the throne of God, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, or by the earth, for it is his footstool, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, or by Jerusalem, for it is the city of the great ni king. por tu cabeza jurarás, Or do not take an oath by your head, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. for you cannot make one hair white or black. Jesús está diciendo Jesus is que saying, sencillamente simply, la idea detrás de todo esto the idea behind all es this que si se usaba el nombre de Dios o no, is that whether you use the name of God or not, Dios igual era parte de la transacción. God would always remain faithful to the oath. ¿Por qué razón? Why? Porque se le nombrara o no, Because you would honor it or not. Dios está en todo lugar, en todo momento. God is everywhere at every moment. Y lo que quiere Dios de su gente, And what God wants from His de los people, que son parte del reino de los cielos, from those who belong to the kingdom of es de que heaven, la palabra sea veraz. is that your word will be true. Es de que mi palabra tenga todo el peso de que Dios está en ese lugar y en ese momento. That my words would have the weight of the consciousness of that God is present at that moment. Entonces, la práctica falsa, So then the false practice que of viene this, de una enseñanza falsa, that comes from a false teaching, concluye en una sociedad falsa. it ends having a false society. Entonces, lejos de poner o no a Dios en nuestra palabra, en nuestra transacción, So far from putting the name of God in our lips, por lo contrario, a Dios no se le puede excluir de ninguna cosa. we cannot exclude God from any promise we give. Dios está ahí, God is el present. Señor está ahí, The Lord is there. y no solo en la iglesia. And not only at El church, Señor está en tu trabajo, He's at your work. el Señor está en tu escuela, The Lord is at your el school. Señor está en tus mensajes de texto, The Lord is in your texting. el Señor está en el Facebook,
God is in Facebook. El Señor está en el Twitter. God is in Twitter. Ahí está el Señor mirando y The escuchando. Lord is present, watching and listening. Y la misma verdad que tenemos que tener dentro de la iglesia la tenemos que tener las 24 And the horas. same type of truth we have at church, we need to have 24 hours a No day. importa lo que digamos ni a quién se lo digamos. Doesn't matter what we say or who we say Hay it una to. verdad eterna detrás de todo esto. There's an eternal truth behind La all this. vida no se puede dividir en compartimientos, We cannot divide our lives into compartments en los cuales en algunos está Dios y en otros no está. where you tell the truth in some things and then the other types of parts of your life you A don't. Dios no lo podemos quitar de ningún aspecto de nuestra We vida. can't take God away from any aspect of our Y lives. cuando hablamos debemos hablar la verdad. And when we speak, we should speak the truth. Debemos ser transparentes. We need to be transparent Por una sencilla razón. for a simple reason. Dios está ahí. God is there. Dios está ahí. God is there. Podés encerrarte a hablar en un armario. You can close yourself off in your own closet. Podés ir a hacer una conversación bajo tierra. You can go underneath the earth and talk to somebody. Que Dios está ahí. God is there. Y como nosotros somos hijos e hijas de Dios, And because we are sons and daughters of God, lo primero que debemos tener en cuenta the first thing we need to take into account es que el Señor está escuchando nuestras palabras that the Lord is listening to our words y que estamos representándolo a Él. and that we are representing Him. Se Amén. está poniendo dura la cosa. Amén. La historia es linda, ¿verdad? The background story is nice, La right? cuestión es cuando empezamos a aplicarla a nuestras vidas. But it's hard when we apply it to our lives. ¿Estamos siendo transparentes en nuestra forma de hablar? Are we being transparent in the way we speak? ¿Podemos sencillamente Can we simply lo que decimos en la iglesia say what we say at church? decirlo afuera? Say it outside? ¿O de otra manera? Or in other words, ¿Podemos nosotros, nuestra forma de hablar y de vivir, the way we live and we talk, ponerla ahora en the projector? el proyector y que todos la vean? If we were able to put our thoughts, our lives, and put it through the projector, would we ¿Se allow everybody imaginan to see it? que inventen un cable que te lo enchufen acá Imagine they invented a cable that they would project, they would Y de ahí- plug it into your brain, y de ahí pase el proyector and from there would go to the projector and y show todo el them, mundo pueda ver lo que decís y lo que haces todo el día? and the whole world would see what you do and say Sí, throughout the ¿eh? whole day. Algunos están que quieren que la silla sea más alta para ponerse atrás. Some people just want to crawl under their chairs. ¿Se imagina que hoy llame a alguien Could you imagine you call somebody por nombre? by name? Acá está el cable, vamos a conectarte. Here's the cable, come up please, we're going to connect you. Ay, yo hoy no voy a la iglesia. People would stop coming to church. ¿Ah? Ya empiezan a ver sillas vacías. Empty chairs would appear. Porque lo que el Señor nos viene diciendo en todo el sermón del monte, Because what the Lord has been telling us throughout the whole Sermon on the Mount, recuerden que es que nuestra justicia, remember that it's our righteousness, nuestra forma de vida, is the way of life. debe ser mejor, más alta, superior a la de los escribas y fariseos. It should be greater than that of the Pharisees. Porque de otra manera Because or else, no somos parte del reino de los cielos. we're not part of the kingdom of Y heaven. el reino de los cielos And the kingdom of heaven no es otra cosa is not something but que la presencia de Dios en nuestras vidas. the presence of God in our lives. Y nosotros siendo partícipes del reino de los cielos. And we being partakers and participants of the kingdom of God. Pero no solo para disfrutar de las bendiciones But not only to enjoy the y blessings de la presencia de Dios, que es tremendo, and the presence of God, which is just great enough as it is, sino que somos embajadores de ese reino. but we are ambassadors of that Y la kingdom. gente está mirándonos a nosotros como tales. And people are looking at us as such. Entonces por eso voy otra vez al principio. So then I go back to the beginning. Y me pregunto cuántas personas podrían convertirse por mi forma de hablar transparente. And I ask myself, how many people could we affect because of the way we live? ¿Cuántas personas hoy miran a la iglesia? How many people look at the Y estoy church, hablando de nosotros. and I'm talking about us, Y pueden decir, son personas transparentes. and people say they're transparent. Su forma de hablar es verdad, son veraces. The way they speak the truth. O tendremos que hacer como los escribas y fariseos Or should we do like the scribes and Pharisees y decirles, ¿sabes que Jesucristo cambió mi vida? and say, you know that Jesus changed my life? Y la persona dice, sí, no me diga. And oh yeah, really? Y vos le traes, sí, mira, te puedo traer de testigos como a 40. Y tal año dejé de esto y está. ¿O será que podemos ir,
Cristo cambió mi vida, y la persona te ve y dice, Cristo cambió tu vida. Or can we say, without excuses, Christ changed my life, and the person who looks at you says, really, he did. Sos una persona en quien se puede confiar. You can be trusted. ¿Y saben una cosa? And you know something? Esta sociedad está con un hambre tan grande de la verdad, This society is hungering for the truth porque están buscando en todos lados. because they're looking everywhere. Buscan en los brujos, They look at the witch en doctors. los que leen las cartas, They look in the people that read los the horóscopos. cards, in the horoscopes. hasta buscan en los extraterrestres And people are looking for UFOs. alguna verdad que los pueda llenar. Some type of truth that could fill them. ¿Y sabe dónde está la verdad? You know where the truth La is? está guardando la iglesia. The church is hiding it away. ¿Y sabe una de las áreas donde hemos fallado? And you know one of the areas that we have failed? Que muchas veces no podemos decir esa verdad That many times we can't speak the truth porque no está acompañada de nuestro testimonio. because our testimonies don't follow the truth. ¿Estoy diciendo mentira? Am I lying? ¿Estoy siendo demasiado duro o estoy diciendo la Am verdad? I being harsh on you or am I just telling the Es truth? triste, pero tenemos que decir la verdad. It's sad, but we need to speak the truth. Que muchas veces Many times, la gente no llega a la iglesia por nuestro testimonio, people don't come to church because of our own testimony, porque no hablamos verdad. because we don't speak the truth. Porque necesitamos andar con juramentos y matando a todo el mundo y poniendo a la familia para ver si nos creen algo. Because just by simply telling the truth, we need to swear to people, we need to just make excuses to people. Porque muchas veces la iglesia ha sido escándalo a la sociedad. Because many times the church has been scandalous to society. Pero hay un remanente But there is a remnant que está siendo llamado that is being called a través de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo through the Word of God and by the Holy Spirit a mostrar la luz del mundo. to show the light to the world. Y una de esas formas de mostrar la luz And one of the ways of showing the light es siendo verdadero is to be true en todas las áreas de nuestra in vida. every area of our lives. Que si algún día sucede That if one day it happens, que nos puedan meter el cable, que estemos haciendo cola para decir, a mí ponémelo el cable, yo quiero mostrar. that if they do invent that cable to be projected in your brain, you would be able to go and say, I want the cable in my Yo brain. quiero mostrar la vida. I want to show Porque light. yo quiero representar a Because Jesucristo. I want to show Porque Christ. yo soy un habitante del reino de los cielos. Because I belong in the kingdom of Y heaven. yo no tengo nada que And I esconder. got nothing to hide. Cuando hablo es sí, sí, o no, es no, y se terminó. When I speak, my yes is yes Yo and no my no is necesito no. andar con pruebas ni nada. Mi sí es sí, y se terminó. I don't need to prove my actions. My yes is Y yes no and my solo no de is no. palabras, sino con los hechos. But not only in my words, but Que also la in my gente actions. pueda decir, That people may es say, verdad cuando él dice sí. when this guy says Su yes, it's vida lo true. apoya. His life backs him Él up. no miente. He doesn't Ella lie. no miente. She doesn't lie. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra How do vida? we apply this to our lives? No se asuste, queda poquito ya. El Nuevo Testamento The New Testament hace tanto énfasis en esto makes such strong emphasis on para this la iglesia. to the church. El libro de Efesios The book of Ephesians, empieza transportándonos a los lugares celestiales. it starts by taking us to the celestial places. Nos dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, tremendo. It tells us that we are seated with Christ in the heavenly places. Nos dice dónde estamos, quiénes somos en Cristo Jesús. It tells us who we are and where we find ourselves in Christ Jesus. Pero ¿sabe qué pasa en el capítulo 4? You know what happens in chapter 4? El Espíritu Santo nos trae a la tierra. The Holy Spirit brings us back to earth. Y nos trae al diario vivir. And He brings us to the daily living. Dice en el versículo 25 del capítulo 4. Verse 25 of chapter 4 of Por Ephesians. tanto, Therefore, dejando a un lado la falsedad, having put away falsehood, hablad verdad cada cual con su prójimo. let each one of you speak the truth with his neighbor. Porque somos miembros los unos de los otros. For we are all members of one another. Fíjense que qué detalle. What a detail. La Biblia nos da mucha doctrina. Bible gives us a lot of doctrine. Nos enseña mucho sobre Dios. Teaches us a lot about God. Pero también nos enseña cómo debemos vivir. But it also teaches us how we ought to live. Y Efesios nos lleva al cielo. Ephesians takes us up to heaven. Por la obra de Jesucristo estamos sentados en lugares By celestiales. the work of Christ, we are seated in heavenly Pero places. vengamos a la tierra a vivir eso. But let's come and live that here on Y earth. es tan sencillo como dejar la mentira. And it's such easy, it's so easy as Hablando living verdad lives, entre nosotros. speaking the truth amongst us. Sencillo. Simple. Colosenses 3:9. Colossians 3:9. No mintáis los unos a los otros, Do not lie to one another, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. because you have put away with the old self with his bad Así habits, que la mentira, lies, la forma falsa al hablar, false ways of speaking. es una
una obra de la carne que se convierte en un hábito. Is a work of the flesh that becomes a habit. ¿Cuántos de nosotros podemos testificar? How many of us can we testify? Cuando llegas tarde al trabajo, When you go late to work, o cuando no haces la tarea en la escuela, when you don't do your homework for school, o cuando llegas tarde a casa. or when you go home late. Se me pinchó una rueda. Oh, my tire blew. No quieres decirle que te quedaste mirando un partido. You don't want to tell your wife that you were just watching a soccer game. Cuando los hijos nos hacen preguntas, When our children ask us questions, cuando tenemos que decir la verdad y la disfrazamos con una mentira, when we need to speak the truth and we cover it up with a lie, no estamos siendo honestos. we are not being honest. Santiago 5:12. James Y 5:12 sobre todo, hermanos míos, says, above all, brothers, no juréis do not ni swear, por el cielo ni por la tierra, either by heaven or by ni earth, con ningún otro juramento. or by any other oath, Antes bien, but let vuestro sí, sí, y vuestro no, no. your yes be yes and your no be no. ¿Para qué? For what? Para que no caigas bajo juicio, dice Santiago. So that you may not fall under condemnation. Jesús fue duro. Jesus was hard. Algunos quieren pintar a un Jesús débil. Some people want to paint Jesus as a soft Pero Jesús, Jesus. cuando tuvo que hablar lo recto, lo habló. But when Jesus spoke the truth, he spoke it. Y cuando los fariseos vinieron muchas veces a molestarlo, And when the Pharisees went to bother him, sencillamente, ¿sabe qué les dijo? you know what he would tell the Pharisees? Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. He said, you are the sons, or your father ¿Le is the parece devil. eso delicado? Is that delicate? Ustedes son hijos del diablo. le You dijo are Jesús. sons of the devil, he would ¿Por tell qué them. Jesús le dijo eso? Why did Jesus tell them that? Porque ustedes mienten. Because you lie. Y Satanás es padre de toda mentira. And Satan is the father of all lies. Fíjense lo que Jesús está diciendo. Look what Jesus is saying. Que To la them. raíz de la mentira That the root of es lies Satanás mismo. is Satan Y himself. Satanás vive en el reino de las tinieblas. And Satan lives in the kingdom of Y darkness. todo lo que es mentira, And everything that's a lo que es lie, falso, everything that's lo que false, intenta engañar, everything that tries to no es del betray reino de los cielos, is not from the kingdom of proviene heaven. del reino de Satanás. Comes from the kingdom of Y Satan. cuando nosotros permitimos So that when we allow, que la mentira se haga un hábito en nuestra vida, when lies become a habit in our quiero lives, decirle que eso no proviene de Dios. I want to tell you that that's not from God. Satanás está influenciando en esas vidas Satan is influencing you. y no te está haciendo bien nada de eso. And that's not doing you good. La verdad, The truth, la verdad the truth es la que nos hace libres. is what makes us free. Y a veces la verdad se esconde, Sometimes truth is hidden, inclusive desde los púlpitos, even in pulpits, para no dañar a la gente. not to hurt people. Pero es la verdad la que nos hace libres. But it's the truth that sets Y us la free. verdad es And the truth que is como habitantes del reino de los cielos, that as we belong to the kingdom of heaven, nosotros tenemos que hablar verdad, we need to speak the truth, ser transparentes, to be transparent, que nuestro sí tenga un significado. so that our yes would have significance. Jesús exige la sencillez y la veracidad al hablar. Jesus demands speaking in truth in simple Lo que ways, hace innecesario los juramentos y la exageración. without swearing and making oaths in exaggeration. Pero venimos, y quiero aclarar esto un segundo. But I want to clear this up again. Porque algunos dicen, ¿qué hago cuando voy a la corte y me dicen jurar la Biblia? And some people say, well, what do I need to do when I go to court and I have to swear and put my hand in the Bible? Pasa acá en este país, ¿verdad? It happens in this country. No te preocupes. Don't worry. No es eso lo que está hablando Jesús. That's not what Jesus is saying. Si tú sí es sí, no hay ningún problema en hablar con la mano en la Biblia. If your yes is yes, there's no problem in you swearing Eso es in una the Bible. exigencia de esta sociedad. That is something they're asking in this Es society. una sociedad que usa la mentira. They use lies. De alguna manera tiene que provocar a decir a la gente la verdad. One way or another, they have to provoke Pero a people to tell nosotros the no nos truth. es necesario ni la Biblia ni nada. Nosotros nuestro sí es sí. But it's not necessary that we put our hands on the Bible. Yo he Because ido a la yes corte. has to be yes. O a jurar cuando me hicieron canadiense. When I went to court to swear for my Y no residency, tuvo ningún problema. there was no problem. ¿Sabe por qué? You know why? Porque yo no necesitaba eso. Mi sí es sí. Because I didn't need a Bible, because my yes is yes. Y mi no es no. And my no is no. Y con eso a mí delante de Dios me alcanza. And before God, that's enough. Porque tenemos que aprender a ser verdaderos, Because we need to be truthful, transparentes, transparent, veraces. to be El speak the reino de truth. los cielos The kingdom of heaven es uno donde la veracidad reina. is one where the truth reigns. ¿Por qué? Why? Porque Jesucristo es la verdad. Because Jesus is the truth. Y en el reino de los And in cielos, the kingdom of heaven, los habitantes del reino de los the cielos inhabitants of the kingdom of pueden heaven hablar de tal manera can speak in such a way que cuando dicen sí, that when they say yes, sencillamente sí.
Just simple yes. Y cuando dicen no, And when they say no, sencillamente no. it's a simple no. Una vez estaba trabajando I was working one time, y de esto estaba hablando con una persona, and I was speaking with a person porque le estaba hablando del Señor. because I was speaking about the Lord. Y entonces me dice, entonces vos no mentís. So then they said to me, oh, so then you don't lie. Y digo, no. And I said, no. ¿Y cómo haces si ahora viene la manager y no hiciste el trabajo que tenías que hacer? And then the person said to me, well, what would you say if the manager walked in and she said, how come you haven't cleaned that section? Y le dije que no lo hice, And I would tell the person, I haven't done it. que me disculpe I'm sorry. y que lo voy a hacer. And that I will do it. Dice, no, pero te pueden echar. But they can fire you. Es la consecuencia, It's the a consequence. veces, Sometimes de decir la verdad, of saying the truth meterse en problemas. to get into problems. Pero esa es la consecuencia inmediata. But that's the immediate Pero consequence. ¿sabe cuál es la consecuencia a largo plazo? But in the long run, you know what the consequence becomes? Que vas edificando That you will build una verdad alrededor tuyo. a truth around you. Y cuando precisen a alguien And when they might meet somebody que diga la verdad, to tell the truth, se van a acordar de vos. they're going to remember you. Aquel Oh, I remember. tonto que se pasa diciendo la verdad. I remember that guy that just tells the truth. Ahora lo precisamos porque precisamos a alguien que diga la verdad. Now we need him because we need somebody who tells the truth. Llámenlo para que diga la verdad ahora. Call him because we need somebody to tell the truth. Porque eso lo hace Dios. Because that's what God does. Eso lo hace Dios. God does that. Que la sociedad, That society, cuando precise a alguien verdadero, when they need somebody truthful, se va a acordar que hay alguien verdadero. they will remember somebody Y who ese tells the truth. verdadero And that person who tells o the esa truth, verdadera, or that woman who tells the truth. espero que esté dentro siempre de la iglesia. I hope we find them in church. Que cuando necesiten una verdad te That llamen. when somebody needs to hear the truth, they would call you. Que cuando necesiten un testigo verdadero te llamen. That when they need somebody, a witness who tells the truth, they would call you. Y no digan, no, que voy a llamar a aquel si es más mentiroso que yo. And that they would not say about you, I'm not going to call that person because they lie. Oiga, ¿y a qué iglesia va? Oh, what church do they go to? Hacedores de historia. To history Es el makers? pastor. The pastor. ¿Te imaginas? Remember? Can you imagine? Lamentablemente, But unfortunately, eso pasa entre nosotros. that's what happens amongst Pero en el us. reino de los cielos, That in the kingdom of en heaven, el reino de los cielos, in the kingdom of heaven, que tu sí sea sí may your yes be yes, y tu no sea no. and your no, no. Y si no te crees, no importa. And if they don't believe you, it Porque doesn't matter. cuando vos decís sí, Because when you say yes, ahí está Dios. that is where God Ahí is. está el Espíritu Santo. God, the Holy Spirit is there. Cuando decís no, When you say no, ahí está el Espíritu Santo. the Holy Spirit is Ahí there. está el Señor. There's the Lord. Vamos a ponernos de pie, por favor. ¿Cuánta necesidad How much need el mundo tiene hoy does the world have today de personas veraces? of people who tell the truth? ¿Cuántas veces How many times lo estamos viendo ahora en Palestina? we're seeing this from Palestine? Los tratados, los pactos se rompen. The treaties are broken. Ahí hacen un pacto de no agresión por 24 horas. They make a treaty of a ceasefire for 24 hours. Creo que ahora, gracias a Dios, están sosteniendo un poco más. I think that they're keeping up with their words Pero now. al principio hacían un pacto de 24 horas, a las 2 horas se rompía, alguien tiraba un cohete. But at the very beginning, they would make a treaty of 2-hour ceasefire, and they were 24 hours, and after 2, they would just still fire. No hay confianza. There's no confidence ¿Por qué? Porque no hay veracidad. because there's no truth. Porque tantas veces se han roto las palabras. How many times have our words been broken down? ¿Verdad que alguien por ahí dijo las palabras se las lleva el viento? Somebody said the words are taken away by the wind. Mejor poner todo en un papel, It's better to write everything down, firmarlo sign it con testigos. with A mí witnesses. me pasó eso varias veces. That's what happened to me many times, No lo hice y terminé mal la cosa. and things went the Por wrong way confiar. because I trusted. Pero en el reino de los cielos, But in the kingdom of heaven, cuando un hermano, una hermana te dice sí, when a brother or sister say yes, no hay más nada que dudar. there's no doubt about it. Eso tendría que ser. That's how it should be. ¿Estamos de acuerdo? Are we in agreement? ¿Se dan cuenta cómo el sermón del monte You see how the Sermon on the Mount nos lleva al suelo brings us to the ground donde el pecado nos quiere dejar where sin wants to leave us por causa del pecado mismo, because of sin itself, pero también nos abre la puerta but it also opens the door, y a través de Jesucristo and through Jesus Christ, nos pone en lugares celestiales. takes us up to the heavenly places. Vivimos como habitantes del reino de los cielos We live as inhabitants of the kingdom of en heaven una sociedad corrompida. in a corrupted society. De esa manera That way, somos luz. we are light. Somos luz. We are light. No tenemos necesidad de hacer juramento,
We don't need to swear by anything porque mi sí es sí, mi no es no. because my yes is yes and my no is no. Así de sencillo. That's how simple it is. Así de sencillo. La pregunta es si está siendo así de sencillo. The question is, are you being that simple? ¿Cómo en el mundo creen en tu palabra? How do people believe in your word out there? ¿Estamos mostrando la verdad del reino de los cielos? Are we showing the truth of the kingdom of heaven? Yo espero que sí. I hope so. Pero es algo que lo tenés que hablar con el Señor. Something that you need to speak to the Lord with. Y es bueno que lo empieces a hablar ahora. It's good that you start now. Señor Jesús, Lord Jesus, aquí está tu iglesia. here's your church. Con tantos defectos So many defects. que quizás ni los podemos contar. Perhaps we can't even count them all. Pero estamos aprendiendo de tu palabra. But we are learning from your word. Y qué importante es And how important it is que nuestra forma de vida that the way of life apoye nuestras palabras. would accompany our words. ¿Cuántas veces, Señor, How many times, Lord, entre tu pueblo among your people, se ha escuchado you has been heard tomar tu nombre to take your name para apoyar una mentira? to back up a lie? ¿Cuántas veces, Señor, How many times, Lord, hemos invocado tu nombre we have called out your name para apoyar 100% real? to back up what's not 100% truth? ¿Cuántos, Señor, How many times? tienen que llamar testigos o hacer juramentos How many people need to call witnesses para intentar lograr que alguien le crea? to try to make another person believe them? Pero, Señor Jesús, But Lord Jesus, estamos delante tuyo we are before you. y a ti no te podemos mentir. We can't lie to you. No nos podemos esconder de ti. We can't hide from you. Cuando hicimos eso, When we did that, tú estabas ahí. you were there. Tú te acuerdas cada palabra que usamos. You remember every word we used. Tú te acuerdas todo lo que hicimos You remember everything we've done porque tú estabas ahí. because you were there. Pero, Señor, But Lord, este mal hábito, this bad habit, tu iglesia lo tiene que abandonar. your church has to depart from it Porque el mundo está esperando because the world is waiting por testimonios verdaderos, for true por testimonies, gente de palabra, people who have the right word, por hermanos y hermanas, brothers and sisters. que cuando prometen algo, When they make a promise, lo cumplen. they do it Porque son gente de palabra. because they're people of truth. Porque por encima de la palabra estás tú. Because over their own words, you are Te there. estamos representando a ti. We represent you, Señor Jesús, Lord Jesus. si entre nosotros If amongst us, algún hermano, alguna hermana a brother or sister te ha estado fallando en esto, have been failing you at en this este momento, moment, tú que sabes todo, you that know everything, tú que sabes todo, you that know y everything, que yo creo que sabes todo, and I believe that you know everything, y que estabas ahí, and that you were there, te pedimos perdón. we ask you for forgiveness. Te pedimos perdón. We ask you for forgiveness. Perdónanos, Señor. Forgive us, Lord. Porque la mentira, Because lies, la falsedad, falsehood, también muestra otra área also shows another en area la que estamos fallando, Señor. in that we're failing at. No te creemos, We don't believe you. no te creemos. We don't believe you. Preferimos creer en la mentira, We rather believe a lie en lo que nosotros pensamos in what we think y no confiar en ti. and not to trust you. Y por eso también te pedimos perdón. And we also ask you for forgiveness. Porque la iglesia Because the church, estamos fallando en algo tremendamente importante, we're failing at something so important, en creerte a ti, and to believe you, en creerte a ti. is to believe you. Perdónanos, Señor. Forgive us. Perdónanos. Forgive us.